Luchar no tanto por los grandes cambios, sino por los pequeños. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista y en este canal hablo de temas relacionados con la angustia, con la libertad, con el cuidado de uno mismo, entre otros, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de disciplinas como el psicoanálisis, la filosofía, la literatura, bueno, entre otras. Y hoy quería justamente como platicar con ustedes acerca de esta idea que, bueno, que se me había estado viniendo a la mente como con base en varias referencias. Para empezar, por ejemplo, recordaba esta frase un poco chistosa de cómo se come una ballena, una mordida a la vez, ¿no? Recuerdo haber escuchado sobre un libro que habla justamente, que no recuerdo ahorita el nombre, creo que es como de superación personal, pero habla acerca justamente de la idea de ir introduciendo pequeños cambios, ¿no? en nuestro actuar cotidiano y que eso va a ir transformándonos, digamos, hacia mejor, ¿no? Creo que se llamaba algo así como la regla del 1%, no recuerdo. La idea era que no tenías que mejorar mucho, ¿no? Cada día, sino solo un 1%, intentar ser cada día o en cada ocasión, en cada meta, ser un 1% mejor. De hecho, también recuerdo esta palabra en japonés, kaizen, que ha sido muy utilizada por la industria, por las empresas, no solo en Occidente, sino ahora también perdón, no solo en Oriente, sino ahora también en Occidente, ¿no? Se ha adoptado que el Kaizen es una especie de mejoramiento continuo, gradual, interminable, ¿no? Y la idea es que justo no tienen que hacerse los grandes cambios, sino estar dando pequeños pasitos que vayan permitiendo esas grandes mejorías. De hecho, creo que una de las referencias que a mí más me gustan está en, bueno, yo la vi en esta película que se llama Contacto, que está basada en un libro de Carl Sagan, si no mal recuerdo. Ya ven que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, soy fan de la ciencia ficción. Entonces, bueno, aunque no he leído todavía el libro, sí lo tengo en lista de espera. Y la película es muy interesante porque justo una de las máximas, digamos, de las guías con las que trabajan es la idea de dar baby steps, ¿no? Pasitos de bebé, pequeños pasitos en el contacto con una civilización extraterrestre mucho más avanzada que nosotros en todos los sentidos, tecnológico, social y demás. Digamos que el mensaje que nos dan es que ya se hizo el primer contacto, ahora hay que, digamos, recoger los frutos, ¿no? De lo que ese contacto genere en nosotros y que el segundo contacto se hará muchísimo tiempo después, ¿no? A lo mejor hasta generaciones después, pero va a ir siendo un avanzar muy gradual. Creo que esto es muy importante y ahora sí como que dejando las referencias y entrando más en el tema, porque es muy fácil que en la intensidad a veces, ¿no? Del deseo, de la rebeldía, de la voluntad de ayudar a otros, de mejorar las cosas, en el enojo, en la indignación, uno quiera estar haciendo grandes cambios. Digo, y tampoco es que eso esté mal, ¿eh? A veces los grandes cambios también son muy buenos, también ayudan mucho, pero en muchas ocasiones más bien lo que sucede es que se crea una especie de presión para generar grandes cambios que justamente porque no son como cuidadosos terminan causando a veces hasta más daño, ¿no? Del que pretendían evitar. Entonces creo que hay un punto ahí que es muy importante mencionar. De hecho ahorita me acordé de otra frase que me gusta mucho. Esa está, creo que en la película Jurassic Park, si no mal recuerdo, en la primera, en donde un científico que trabajaba con teoría del caos decía algo muy interesante. Decía, es que este conocimiento, refiriéndose, bueno, al que tenían en el contexto de la película, es uno que,
que no nos ha costado esfuerzo desarrollar y que por lo tanto no hemos desarrollado, no hemos podido desarrollar la responsabilidad para hacer buen uso de él, ¿no? Creo que a veces ese es el problema, que nos topamos con una idea, con un argumento, con una teoría, con una perspectiva, no sé, que nos permite ver errores, que nos permite ver problemas, en fin, y entonces queremos hacer grandes cambios, pero a veces no nos damos cuenta de que estamos forzando las cosas sin tener la suficiente amplitud de miras, ¿no? Sin tener la suficiente claridad respecto de los problemas que tratamos, y entonces terminamos regándola peor. Esto, por ejemplo, es algo muy común, ¿no? Sucede muy comúnmente entre los alumnos de psicología, porque claro, cuando uno entra a psicología, empieza a tener herramientas para pensar de otra manera. Creo que lo mismo pasa con filosofía, pero en psicología es aún más chistoso, a veces más claro. Entonces, estas nuevas herramientas, pues claro, uno tiene curiosidad, uno tiene ganas de empezar a probarlas, ¿no? De empezar a experimentar con ellas, y las empieza, consciente o inconscientemente, las empieza a aplicar con su familia, con sus amigos, con la gente a su alrededor, y eso a veces provoca shocks, ¿no? Provoca toda una serie de problemas, porque, bueno, se está utilizando una herramienta sin el cuidado debido, sin la responsabilidad necesaria todavía, porque el esfuerzo para dominar esas herramientas no se ha realizado, ¿no? Se nos proporcionan de forma teórica y sucede lo que decía este científico, ¿no? No se desarrolla la responsabilidad gracias al esfuerzo por adquirir esas herramientas. De hecho, creo que es una de las razones por las cuales en el psicoanálisis al menos, y creo que en la mayoría de las facultades de psicología, aunque no en todas, se hace mucho énfasis en que si uno quiere ejercer la clínica, si uno quiere estar atendiendo a pacientes, a personas que llegan con mucha angustia, uno tiene que vivir primero la experiencia en sí mismo, ¿no? Y en psicoanálisis, de preferencia, digo yo, por muchos, muchos años, ¿no? Claro que no es algo que se pueda forzar, no es algo a lo que se le pueda obligar a nadie, porque pues, esencialmente, creo yo, el psicoanálisis es un ejercicio de libertad, ¿no? Es algo que se ejerce en una libertad total, tanto de quien está del lado del paciente como de quien está del lado del analista, pero sí es al menos una invitación que se hace de manera muy, muy fuerte, ¿no? Y yo en lo personal es una recomendación que también hago, ¿no? Si ustedes van a elegir un analista, un psicoterapeuta, investiguen, ¿no? Asegúrense de que sea alguien que al menos ha llevado también su propio proceso, porque pues si no, ¿cómo va a estar del otro lado, ¿no? ¿Cómo va a poder tener una escucha fina, una escucha sensible, una escucha responsable? Pero bueno, estos son como ejemplos. Creo que la idea básica es enfocarnos más en los pequeños cambios que en los grandes. Además, creo yo que hay otro sesgo ahí que es interesante mencionar, ¿no? Que muchas veces, es más, son dos sesgos. Muchas veces cuando alguien se enfoca más en los grandes cambios, sucede que es porque tiene una cierta arrogancia, tiene una cierta creencia de que es más inteligente que los demás, de que es más listo, de que tiene una visión más certera, y entonces se lanza como a promover aquí un gran cambio a gran escala, ¿no? Sin antes haber ni siquiera podido hacer pequeños cambios en sí mismo, en su entorno, ¿no? Entonces, creo que hay una cierta arrogancia a veces en buscar así los grandes cambios en ciertos momentos, claro, y enfatizo esto. No digo que siempre sea así, ¿no? Hay ocasiones en que la evaluación de la situación tendría que ser diferente, pero creo que al menos sí en la mayoría de los casos podemos ubicar algo de este estilo. Y el otro punto que el otro sesgo más bien que quería destacar con respecto a esto, es que también es muy común que cuando alguien se lanza a querer hacer grandes cambios a su alrededor, eso es fruto
de un dolor, una angustia, una cosa no trabajada en uno mismo, y que justo se convierte como en una especie de mecanismo de huida, ¿no? De esta angustia que siente en sí mismo, y que al mismo tiempo, digo, es como algo simbólico, intenta remediar, intenta corregir algo en el entorno para poder remediar y corregir ese algo también en sí mismo, pero muchas veces no funciona, ¿no? E insisto, conduce a problemas. Por eso decía que no siempre sucede, ¿no? Digo, no sé, se me ocurre pensar en un ejemplo que sería la excepción a esto que estoy diciendo. Cuando Gandhi, por ejemplo, lanza todo este movimiento de emancipación, ¿no? Del dominio británico, creo que ciertamente, aunque es un cambio grande lo que se busca ahí, ciertamente Gandhi no era alguien que no tuviera experiencia, que no hubiera primero trabajado mucho en sí mismo, que no hubiera primero generado muchos cambios en pequeño en su entorno, ¿no? Ciertamente no era alguien que no hubiera lidiado primero con su propia angustia, no era alguien que no tuviera mucha responsabilidad ante lo que hacía. Entonces, bueno, todos estos cambios grandes que genera son resultado justamente de primero haber trabajado mucho consigo mismo, digo, y no lo dice yo, lo dice él mismo en sus escritos autobiográficos, ¿no? O sea, él hizo mucho trabajo en la línea de la meditación, de estas disciplinas, ¿no? De espiritualidad de su cultura. Entonces, todo ese trabajo previo justamente es el que le fue permitiendo eh, crear toda esta responsabilidad, toda esta visión, eso que podríamos llamar sabiduría, ¿no? Que le permitió tener un movimiento a gran escala exitoso. Creo que, insisto, esto es de las excepciones, ¿no? Que por supuesto son muy interesantes, son muy padres y habría que estudiarlas mucho, pero eso no quita que en general en muchas ocasiones cuando nos lanzamos a generar grandes cambios sin haber hecho antes un gran trabajo con nosotros mismos y en pequeño a nuestro alrededor, a veces terminemos regándola, ¿no? Insisto, creo que hay situaciones en las... se me ocurre otra situación en la que a lo mejor esta reflexión no aplicaría tanto, ¿no? Cuando hay una emergencia, bueno, pues a veces ahí sí, uno tiene que responder como mejor puede, ¿no? Haciendo frente a esa emergencia, incluso aunque implique el apuntarle a un cambio grande. Y en ese sentido, bueno, pues uno tendrá que hacer lo mejor que pueda, pero siempre, creo yo, ¿no? Intentando estar conscientes de que hay más posibilidad de cometer errores, ¿no? Cuando esto sucede. Lo sabemos, siempre es más fácil ir maniobrando con entornos pequeños, con pocos elementos, que con entornos muy grandes, con muchos elementos, donde el caos tiende a desatarse muy fácilmente, ¿no? Y si uno no es sumamente cuidadoso, insisto, puede terminar provocando más daño. Ok, con eso termino por hoy. Les agradezco como siempre su atención. Como siempre me siento muy agradecido de poder estar aquí compartiendo estas reflexiones sobre ustedes. Y como siempre, bueno, les dejo la invitación a que me dejen sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que sería mejor empezar por los grandes cambios o empezar por los pequeños cambios? No sé, algún ejemplo que se les ocurra de esto, me encantaría leerlos. Y bueno, también como siempre dejo la invitación para que si les gustan estos videos, les den like al video, lo compartan, comenten, se suscriban, ¿no? Al canal y activen la campanita para que les avise cuando haya más videos. Y bueno, con eso me despido por hoy. Hasta la próxima.